Elena, el día que dejó de justificar a todos, la mujer que comenzó a elegirse. Capítulo 3. Hay un momento silencioso en la vida de muchas mujeres, un momento que casi nadie nota desde afuera y que tampoco ocurre con ruido. No hay discusiones, no hay escenas dramáticas, no hay una puerta cerrándose con fuerza. Todo parece seguir exactamente igual. La casa continúa funcionando, las conversaciones siguen ocurriendo, los días pasan con la misma apariencia de siempre. Sin embargo, algo muy pequeño comienza a moverse en el interior de una mujer. Algo que durante años permaneció quieto, acomodado, escondido detrás de muchas explicaciones. Ese momento aparece cuando una mujer se escucha decir una vez más una frase que ha repetido durante demasiado tiempo. Es que él es así. A veces la frase cambia un poco. Siempre ha sido así. No lo hace con mala intención. Tiene mucho estrés. Es su forma de ser. Durante años, Elena había dicho frases como esas con absoluta naturalidad. No había malicia en ellas, no había resentimiento, había una sensación sincera de estar siendo comprensiva, razonable, incluso justa. Elena pensaba que comprender el comportamiento de los demás era una forma de cuidar la relación. Pensaba que explicar las actitudes de otros ayudaba a evitar conflictos innecesarios. Pensaba que entenderlo todo era una forma de proteger la armonía de la vida que había construido. Durante mucho tiempo, esa forma de mirar las cosas parecía correcta. Desde afuera, incluso, podía verse como una virtud. Elena era considerada una mujer paciente, sensata, alguien que sabía mantener la calma cuando las cosas se tensaban. Muchas veces otras personas le decían que admiraban su capacidad para ver el lado bueno de los demás. Y durante mucho tiempo, Elena creyó que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Creyó que estaba practicando paciencia. Creyó que estaba actuando con madurez. Creyó que estaba sosteniendo la relación desde la comprensión. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a aparecer una sensación difícil de explicar. No era enojo, no era tristeza, era algo más silencioso, más profundo, como una pequeña incomodidad que aparecía cada vez que pronunciaba esas frases. Cada vez que explicaba el comportamiento de alguien más, una parte muy tranquila dentro de ella se quedaba en silencio. No protestaba ni discutía, solo observaba. Durante mucho tiempo, Elena ignoró esa sensación. La vida seguía avanzando. Las responsabilidades ocupaban el espacio de los días y ese pequeño eco interior quedaba enterrado bajo las rutinas. Sin embargo, las cosas que permanecen mucho tiempo en silencio no desaparecen. A veces solo esperan el momento en que ya no pueden seguir ocultándose detrás de explicaciones. Y sin darse cuenta, Elena estaba acercándose a ese momento, porque hay algo que ocurre cuando una mujer repite la misma justificación durante demasiados años. Al principio parece comprensión, después parece costumbre y finalmente comienza a parecer otra cosa, algo que Elena todavía no estaba lista para nombrar, aunque en el fondo ya lo estaba sintiendo, porque en algún punto del camino, explicar constantemente a los demás deja de ser paciencia y se convierte en otra forma de desaparecer. Parte 1. La explicación que siempre daba. Durante muchos años, Elena creyó que comprenderlo todo era una señal de madurez. Cuando alguien levantaba la voz,
ella encontraba una explicación. Cuando alguien se mostraba distante, su mente buscaba rápidamente un motivo que hiciera la situación más fácil de aceptar. Si alguna actitud dolía, Elena trataba de entender lo que podía estar ocurriendo del otro lado. Esa forma de mirar las cosas se había vuelto parte de su identidad. Elena era la mujer que entendía, la mujer que calmaba, la mujer que siempre lograba ver el lado humano de los demás, incluso cuando ese lado no era evidente. Muchas personas admiraban esa cualidad en ella. Decían que tenía una capacidad especial para ponerse en el lugar de otros. Decían que su forma de reaccionar mostraba serenidad y sabiduría. Durante mucho tiempo Elena también lo creyó. Pensaba que actuar así ayudaba a evitar conflictos innecesarios. Pensaba que su manera de explicar las cosas mantenía la paz dentro de la casa. Pensaba que comprender el comportamiento de los demás era una forma de proteger la relación que había construido durante tantos años. Sin darse cuenta, esa forma de pensar se volvió automática. Cada situación incómoda encontraba rápidamente una explicación que suavizaba. Si alguien respondía con frialdad, Elena pensaba que seguramente estaba cansado. Si alguien olvidaba algo importante, su mente buscaba una razón que justificara el descuido. Si un gesto la hacía sentir invisible, aparecía una frase tranquilizadora que devolvía todo a la normalidad. Las explicaciones llegaban antes que cualquier incomodidad. Durante mucho tiempo ese mecanismo funcionó sin que Elena lo cuestionara. Era casi un reflejo. Y los reflejos ocurren con tanta rapidez que pocas veces se observan con atención. La mente reacciona, organiza la situación y todo vuelve a su lugar, al menos en apariencia. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a notar algo que nunca antes había mirado con claridad. Cada explicación que ofrecía para justificar una actitud ajena tenía un pequeño costo silencioso. Un costo que no se veía desde afuera y que tampoco aparecía de inmediato. Era algo mucho más sutil. Cada vez que decía, seguramente tiene mucho estrés, algo dentro de ella guardaba silencio. Cada vez que decía, no lo hace con mala intención, una pequeña parte de su propia voz quedaba suspendida. Cada vez que encontraba una razón para explicar lo que había ocurrido, otra parte de ella quedaba sin respuesta. Este proceso ocurrió durante años sin llamar demasiado la atención. La vida avanzaba, las responsabilidades ocupaban el tiempo y esas pequeñas pausas interiores quedaban enterradas bajo la rutina. Elena seguía siendo la mujer comprensiva que todos conocían, la mujer que sabía mantener la calma cuando otros perdían la paciencia, la mujer que encontraba sentido incluso en las situaciones más incómodas. Hasta que un día ocurrió algo distinto. No fue una escena dramática, no hubo una discusión fuerte ni una frase especialmente cruel. Fue algo mucho más simple. Una de esas pequeñas situaciones cotidianas que normalmente habrían pasado desapercibidas. Una frase dicha con descuido. Un gesto que ya se había repetido muchas veces. Elena estaba a punto de hacer lo que siempre hacía, buscar una razón que lo explicara todo. Su mente ya tenía preparada la respuesta que tantas veces había usado. Es que él es así. La frase estaba lista para salir de su boca. Y en ese instante ocurrió algo nuevo. Elena escuchó esa frase antes de pronunciarla. La escuchó con una claridad que nunca había tenido. Por primera vez en muchos años, esa explicación no sonó como comprensión.
sonó como una forma de borrar lo que realmente estaba sintiendo. Ese momento duró apenas unos segundos. Nadie más lo notó. La conversación continuó como siempre y la vida siguió moviéndose con la misma apariencia de normalidad. Sin embargo, algo dentro de Elena ya no estaba dispuesto a seguir funcionando de la misma manera. Porque cuando una mujer escucha con claridad la forma en que se ha estado justificando durante años, resulta mucho más difícil volver a hacerlo sin darse cuenta. Y aunque Elena todavía no sabía exactamente qué significaba ese descubrimiento, algo muy profundo dentro de ella acababa de despertar. Parte 2. La primera vez que guardó silencio. Durante mucho tiempo, Elena había hablado por los demás incluso cuando nadie se lo pedía. Cuando alguien hacía un comentario incómodo, ella encontraba una forma de suavizarlo. Cuando una actitud resultaba difícil de entender, su voz aparecía con una explicación que hacía todo más aceptable. Era un gesto que había repetido tantas veces que casi nadie lo notaba. Para muchos era natural que Elena encontrara siempre una forma de justificar lo que ocurría alrededor. En más de una ocasión había intervenido en conversaciones familiares para explicar un comportamiento que en realidad no le correspondía explicar. Lo hacía con una tranquilidad que parecía auténtica. Decía que las personas reaccionan según lo que viven, que cada uno carga sus propias preocupaciones, que algunas actitudes nacen del cansancio o de la presión del trabajo. Esas frases surgían con facilidad. Elena estaba acostumbrada a ordenar las situaciones de manera que nadie quedara demasiado expuesto. Durante mucho tiempo, creyó que ese gesto ayudaba a mantener el equilibrio dentro de la casa. Pensaba que su forma de ver las cosas evitaba discusiones innecesarias, pensaba que su manera de intervenir protegía la paz de todos. Sin embargo, después de aquel instante en el que escuchó su propia frase antes de decirla, algo comenzó a cambiar. Una tarde, mientras conversaban sobre un asunto cotidiano, ocurrió una situación que antes habría tenido una respuesta automática de su parte. Una observación incómoda apareció en la conversación. Un comentario breve que dejaba a alguien en una posición difícil. Durante años, Elena habría intervenido en ese momento. Habría explicado el contexto. Habría dicho que no era para tanto. Habría encontrado una forma de acomodar la escena para que todo volviera a sentirse normal. Esta vez ocurrió algo diferente. La explicación no apareció. No fue una decisión consciente, no fue un gesto de rebeldía. Simplemente no salió. El silencio ocupó el lugar donde antes siempre había aparecido una justificación. Durante unos segundos Elena observó la escena con una sensación nueva. No había enojo en ese silencio. Tampoco había incomodidad exagerada. Había algo más parecido a una pausa interior. Como si por primera vez estuviera permitiendo que la situación se mostrara tal como era, sin cubrirla con una rápida explicación. La conversación continuó sin que nadie mencionara ese pequeño cambio. Desde afuera todo parecía exactamente igual. Sin embargo, para Elena ese momento tuvo un significado distinto. Se dio cuenta de algo que nunca había observado con claridad. Muchas de las explicaciones que ofrecía no nacían únicamente de la comprensión, nacían también del deseo de que nada cambiara. Justificar a los demás había sido una forma silenciosa de sostener el orden conocido. Mientras cada actitud encontraba una razón que la hiciera aceptable, todo podía seguir funcionando de la misma manera.
Elena comprendió que durante años había ayudado a mantener ese equilibrio sin preguntarse cuánto espacio quedaba para lo que ella realmente sentía. Ese descubrimiento no llegó con dramatismo, llegó con una calma extraña, casi serena. Y aunque la escena había sido pequeña, algo importante acababa de ocurrir. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no había defendido a nadie. Y ese silencio estaba comenzando a decir más que muchas de las explicaciones que había pronunciado durante años. Parte 3. Cuando entendió lo que realmente estaba haciendo. Hay una diferencia silenciosa entre comprender a alguien y desaparecer para que todo siga igual. Elena durante mucho tiempo creía que encontrar razones para todo ayudaba a evitar conflictos que no eran necesarios. Sin embargo, después de aquel momento en el que su propia frase le sonó distinta, algo comenzó a cambiar en la forma en que observaba lo que ocurría a su alrededor. Las mismas escenas que antes parecían normales ahora tenían otro significado. No eran situaciones nuevas, eran las mismas conversaciones, los mismos gestos, las mismas dinámicas de siempre. Lo que había cambiado era la manera en que Elena las estaba mirando. Una noche, mientras escuchaba una conversación en la mesa, volvió a notar ese impulso familiar dentro de ella. Alguien dijo algo que dejaba un ambiente incómodo en el aire. Durante años, Elena habría intervenido en ese instante, habría explicado el contexto, habría suavizado la frase, había ofrecido una razón que hiciera todo más comprensible. Su mente incluso alcanzó a preparar la explicación. Durante una fracción de segundo apareció la misma frase que tantas veces había usado. Seguramente no quiso decirlo así. Sin embargo, esta vez Elena no habló. En lugar de eso, observó la escena. Algo dentro de ella comenzó a darse cuenta de algo que nunca había considerado con tanta claridad. Muchas de las explicaciones que había ofrecido durante tanto tiempo no nacían solamente de la empatía, nacían del miedo a alterar el equilibrio de la relación. Mientras todo tuviera una explicación, nadie tenía que cuestionar nada. Mientras cada gesto incómodo encontrara una razón lógica, la vida podía seguir funcionando de la misma manera. Mientras Elena siguiera siendo la persona que comprendía todo, nadie tenía que preguntarse si algo estaba dejando de ser justo. Elena comenzó a notar algo más profundo. Cada vez que justificaba una actitud que en realidad le incomodaba, una parte de ella quedaba en un segundo plano. No desaparecía de inmediato, no gritaba, simplemente se hacía más pequeña. Con los años había confundido esa reducción silenciosa con paciencia. Había pensado que ceder era la forma adecuada de amar. Había pensado que comprender era siempre lo correcto. Había pensado que mantener la paz era más importante que escuchar lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Sin embargo, ahora comenzaba a ver la otra cara de esa dinámica. Comprender a los demás es una virtud. Justificarlo todo tiene otro efecto. Con el tiempo puede convertirse en una forma de borrarse lentamente. Ese pensamiento apareció en su mente con una claridad inesperada, como una acusación hacia nadie, como una comprensión nueva sobre su propia forma de estar en la relación. Elena no había sido obligada a justificar todo. Lo había hecho porque durante mucho tiempo creyó que ese era el papel que le correspondía. Ese descubrimiento no produjo una reacción inmediata. Hubo algo mucho más profundo, una pregunta que comenzó a abrirse dentro de ella. Si justificar a todos había sido una forma de mantener la paz,
¿Qué ocurriría el día que dejara de hacerlo? Elena aún no tenía la respuesta. Sin embargo, por primera vez en muchos años, estaba comenzando a hacerse la pregunta correcta. Y a veces una sola pregunta puede cambiar la dirección de una vida entera. Parte 4. El silencio que cambió algo. A veces un límite no llega con una frase fuerte. Llega en silencio. Durante muchos años, Elena había sido la persona que llenaba los espacios incómodos. Cuando una conversación se ponía tensa, su voz aparecía con alguna explicación que ayudaba a que todo volviera a sentirse normal. Era un gesto tan natural que pocas veces alguien se detenía a notarlo. Elena tampoco lo había observado con demasiada atención. Sin embargo, desde aquel momento en que comenzó a escuchar sus propias justificaciones con otra claridad, ese impulso comenzó a sentirse distinto. Una tarde ocurrió algo que en otro momento habría tenido una respuesta automática de su parte. Una conversación normal tomó un rumbo incómodo. Una frase fue dicha con una ligereza que dejaba una sensación extraña en el ambiente. Como siempre, Elena habría intervenido de inmediato. Habría explicado la situación, habría suavizado el comentario, habría ofrecido una razón que devolviera la tranquilidad a la escena. Esta vez algo cambió. La explicación apareció en su mente como siempre. La frase estuvo a punto de salir y sin embargo, Elena permaneció en silencio. No fue por rebeldía, fue una decisión calculada, algo mucho más simple. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era necesario intervenir. El silencio ocupó el lugar donde antes siempre aparecía una justificación. Durante unos segundos, nadie dijo nada. La conversación siguió su curso de una manera ligeramente distinta. Nada se rompió, nadie reaccionó dramáticamente. La escena continuó con una normalidad que Elena no había imaginado. Ese pequeño momento produjo una sensación nueva dentro de ella. Durante años había creído que su intervención era imprescindible para manejar el equilibrio. Pensaba que si no explicaba lo que ocurría, la tensión crecería. Pensaba que su papel era proteger la armonía de todos. Y aquella tarde descubrió algo. El mundo no se desordenó cuando ella dejó de justificar a alguien. La conversación siguió adelante, las personas continuaron hablando, la vida no se detuvo. Ese descubrimiento, aunque pequeño en apariencia, tuvo un efecto profundo. Elena comenzó a notar algo que antes no había considerado. Muchas de las responsabilidades que había asumido dentro de la relación no habían sido realmente suyas. Habían sido espacios que ella misma ocupó con la intención de cuidar la paz. Y por mucho tiempo creyó que ese gesto era necesario. Ahora comenzaba a darse cuenta de que también había sido una forma de cargar con algo que no le correspondía. El silencio que había mantenido en aquella conversación no fue incómodo como había imaginado tantas veces. Fue diferente y fue claro. No tenía la tensión de una discusión. Tenía la calma de alguien que por primera vez deja de explicar lo que no le corresponde explicar. Ese simple gesto no cambió la relación de un día para otro, no transformó la dinámica de inmediato. Sin embargo, dentro de Elena, algo importante acababa de moverse. Había descubierto que el silencio también puede ser una forma de presencia. A veces, no decir nada es la primera señal de que algo está cambiando por dentro.
Elena sabía que algo nuevo acababa de aparecer en su manera de estar en el mundo. Un espacio que antes siempre llenaba con explicaciones, hoy comenzaba a quedarse en silencio. Y ese silencio estaba comenzando a decir mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Parte 5. El comienzo de algo distinto. A veces los cambios más importantes no comienzan con una decisión grande, comienzan con una incomodidad que ya es difícil ignorar. Después de aquel momento en el que Elena dejó que el silencio ocupara el lugar de una explicación, algo comenzó a moverse lentamente dentro de ella. No fue una transformación inmediata. La vida no cambió de un día para otro. Las rutinas siguieron siendo las mismas. Las conversaciones continuaron ocurriendo y desde afuera todo parecía exactamente igual. Sin embargo, dentro de Elena algo ya no funcionaba de la misma manera. Cada vez que aparecía la tentación de justificar el comportamiento de alguien, ahora surgía una pequeña pausa. Una fracción de segundo en la que su mente se detenía antes de repetir las mismas frases de siempre. Esa pausa era nueva. Por mucho tiempo, su reacción habría sido automática. La explicación aparecía con rapidez, como si fuera la única forma posible de responder a lo que ocurría. Ahora esa certeza comenzaba a desaparecer. Elena comenzó a notar algo que antes pasaba desapercibido. Muchas de las explicaciones que había ofrecido durante tanto tiempo no habían cambiado realmente la situación. Solo habían permitido que todo continuara de la misma manera. Ese descubrimiento no produjo enojo, tampoco culpa. Fue más bien una sensación de claridad que crecía lentamente. Elena siempre había pensado que justificar a los demás ayudaba a mantener esa paz. Y hoy comenzaba a entender algo diferente. La paz que se sostiene a costa de ignorar lo que una persona siente por dentro no es realmente paz. Es silencio. Y el silencio, cuando se prolonga durante demasiado tiempo, termina apagando partes importantes de quien lo guarda. Elena todavía no sabía exactamente cómo sería ese cambio. No tenía un plan claro ni una conversación preparada. Lo único que sabía era que algo dentro de ella ya no estaba dispuesto a seguir funcionando de la misma manera, ya que durante mucho tiempo había sido la mujer que justificaba todo, que encontraba razones para cada gesto, que explicaba incluso aquello que le dolía. Hoy comenzaba a darse cuenta de algo que nunca había considerado con tanta claridad. Quizá comprender a los demás no significaba tener que justificarlo todo. Quizá comprender también incluía la posibilidad de reconocer cuando algo ya no se sentía justo. Ese pensamiento estuvo en ella durante varios días. No lo dijo en voz alta, no lo explicó a nadie. Sin embargo, algo dentro de Elena sabía que esa comprensión era el comienzo de algo distinto. Porque cuando una mujer deja de justificar lo que durante años había explicado, comienza a ver su propia vida con otros ojos. Y una vez que esa mirada cambia, resulta muy difícil volver a mirar las cosas exactamente igual. Antes de cerrar este capítulo, quiero dejar una pregunta abierta. Durante muchos años, Elena creyó que justificar a los demás era una forma de proteger la relación. Creyó que explicar todo ayudaba a mantener la paz. Sin embargo, hay un momento en el que una persona comienza a preguntarse algo diferente. ¿En qué momento comprender a los demás se convierte en una forma de dejarse uno mismo en segundo lugar? Si algo de esta historia resonó contigo, escribe en los comentarios una frase sencilla. ¿Cuál fue la primera vez que se hizo difícil seguir justificando algo que ya no se sentía correcto? Leo cada mensaje
Si esta historia aporta claridad, apoya el contenido con un like para que más personas puedan encontrar este audiolibro. Y si sientes que alguien cercano necesita escuchar algo así, comparte este capítulo. La historia de Elena continúa. Y lo que vendrá después es el momento en que muchas mujeres descubren algo que cambia completamente la forma en que miran su propia vida. Nos encontramos en el siguiente capítulo.